En el invierno de 1821, en un lugar remoto, pueblo cerca de las tierras altas de Escocia, algo sucedió que pondría a prueba todo lo que los lugareños creían saber sobre la naturaleza humana y los misterios de la mente. Un niño apareció en él, comunidad que habla un idioma que no ningún erudito, ningún lingüista, ningún viajero jamás había oído antes. Pero esto no era solo algún dialecto desconocido u olvidado. Lengua. Lo que el niño dijo parecía seguir patrones y estructuras que desafió los fundamentos mismos de la humanidad. Idioma. Esta es la historia documentada en los diarios privados del Dr. H. Mloud, el médico del pueblo, y corroborado por los testimonios de 17 diferentes testigos. Una historia sobre un niño que pudo haber llevado secretos de un mundo que no debería existir. Comprender la magnitud de lo que ocurrió en el invierno de 1821, debemos. Primero nos sumergiremos en Escocia de esa época. El país todavía estaba recuperándose de los efectos devastadores de los desmontes de las tierras altas cuando miles de familias fueron expulsadas sus tierras ancestrales para dar paso a cría de ovejas. El pueblo de Inverare, donde se desarrolla nuestra historia, fue uno de muchas comunidades remotas luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Paisaje, con solo 300 habitantes, la mayoría de ellos agricultores y pescadores. El pueblo quedó aislado de las principales zonas urbanas. Centros por días de viaje a través de senderos de montaña traicioneros. Fue un lugar donde la superstición se mezclaba con la fe presbiteriana, donde la antigua tradición celta. Las leyendas aún resuenan en el colectivo memoria, y donde la llegada de cualquier el extraño fue un acontecimiento digno de la atención de toda la comunidad. El invierno de 1820 a 1821 había sido particularmente duro. La nieve bloqueó carreteras principales durante semanas, aislando a Inverare del mundo exterior. Fue en este estado de completo aislamiento que algo extraordinario ocurrió mañana del 14 de febrero de 1821. Margaret M. Zetavis, la escuela del pueblo. El maestro fue el primero en encontrarse con el niño. En su relato detallado, escrito en su diario personal y solo descubrió. En 1892, durante la demolición de su cabaña, ella describió lo que pasó. Cuando abrió la puerta de la escuela que, mañana, había un niño sentado en los escalones, quizás de 8 o 9 años, vestida con ropa que nunca había visto antes. La tela parecía delgada, casi sedoso, pero el corte era extraño, como prendas de otra época, o tal vez de otro lugar completamente. Pero, ¿qué? Lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran inusualmente brillante, como si reflejara la luz, de una manera que los ojos humanos no deberían. Margaret se acercó al niño y trató de comunicarse en inglés, luego en escocés, gaélico, y finalmente en el pequeño francés. Ella lo sabía. El niño respondió, pero con sonidos que Margaret describió como musicales y fluido, como el agua corriendo sobre las piedras, pero organizado de una manera que claramente indicó inteligencia e intención. Que lo que ocurrió a continuación marcaría el comienzo de uno de los misterios más inquietantes en la historia de Escocia. El niño parecía. Entiendo que Margaret estaba tratando de comunicarse, y comenzó a responder en su extraño lenguaje con creciente intensidad. Pero había algo en los patrones de su discurso que dejó a Margaret profundamente inestable. No era solo que no podía. Entiende las palabras que escribió en su diario. Era como si el mismo lenguaje en sí mismo estaba mal. Los sonidos que hacía parecía seguir reglas que los humanos, las gargantas no deberían poder producir. Y, sin embargo, había una lógica innegable en todo, una estructura compleja que sugirió inteligencia profunda. Margaret llevó al niño al interior de escuela y trató de obligarlo cómoda mientras decidía qué hacer.
El niño parecía agradecido y docile, pero continuó hablando en su lenguaje incomprensible, señalando objetos alrededor de la habitación y aparentemente tratando de enseñarle a Margaret las palabras para ellos. Fue entonces cuando Margaret hizo la primer descubrimiento inquietante sobre la lenguaje de niño. Parecía tener una estructura matemática. Cuando señaló a un libro, dijo algo que sonaba como Tilón. Cuando señaló a 2 libros, dijo Tilón Barrett. 3 libros, Tilón Bert Cahill. Pero cuando él llegué a 4 libros, en lugar de agregar otra sílaba, dijo algo completamente diferente. Mundara y 5. Los libros eran Mundara. Aunque Margaret solo tenía un conocimiento básico. Educación, ella era lo suficientemente inteligente para reconocer que estaba observando un sistema numérico basado en algo, aparte del sistema decimal familiar de los humanos. El niño parecía contar en base 4, algo que sugería una mente, procesando la realidad de una manera fundamentalmente. De otra manera, la noticia de lo extraño. El niño se extendió rápidamente por el pueblo. Por la tarde, la mitad de Inverraya había. Se reunieron en la escuela para verla. Niño que hablaba el idioma imposible. El doctor H. Mloud, el médico del pueblo, estaba entre los convocados. Mloud era un hombre de ciencia, educado en la Universidad de Edimburgo e inicialmente escéptico sobre las afirmaciones que rodean el niño. Pero su encuentro con él, el niño cambió drásticamente su perspectiva. En su revista médica, Mloud escribió, examiné al niño, con la intención de encontrar algo físico. Explicación de su peculiar discurso. Lo que descubrí desafió todas mis prescripciones médicas. Conocimiento. El examen físico reveló anomalías inquietantes. El niño. Las cuerdas vocales, según Mloud, eran estructurado de una manera que nunca había observado. En cualquier ser humano, parecía haber fibras musculares y cartílago adicionales, formaciones que le permitieron producir sonidos en rangos de frecuencia que debería haber sido imposible para un ser humano. Niño. Pero las anomalías no eran limitado a su aparato vocal. Mloud observó que el cráneo del niño estaba ligeramente más grande de lo normal con hueso inusual. Formaciones en áreas asociadas con procesamiento del lenguaje. Sus ojos, más allá, su extraña luminosidad, tenía pupilas que se dilataron y contrajeron en patrones que no correspondía a lo normal. Respuestas a la luz. Lo más inquietante de todo, registró Mloud, era culpa del niño. Latido del corazón, en lugar del habitual ritmo de 2 tiempos que esperamos en los humanos. El corazón parecía latir en un complejo sistema de 4. Patrón de ritmo con pausas que seguían a una secuencia matemática que no pude descifrar. A medida que se corrió la voz sobre el niño, más allá de Bermurray, eruditos y empezaron a llegar individuos curiosos. El pueblo. Entre ellos estaba el profesor Alistair Dunore, un lingüista de la Universidad de Glasgow especializada en lenguas y dialectos antiguos. El profesor Dunore pasó 3 semanas en el pueblo documentando meticulosamente el lenguaje del niño y tratar de encontrar conexiones con lenguajes conocidos. Familias. Sus conclusiones, publicadas años después, en un contexto académico restringido. El artículo era fascinante y aterrador. El lenguaje del niño. Dunore escribió, demuestra niveles de complejidad que supera cualquier complejidad humana conocida. Lenguaje. Incorpora conceptos y estructuras gramaticales que aparecen. Diseñado para una mente capaz de procesando múltiples dimensiones de realidad simultáneamente. Dunore identificó patrones en el habla del niño, sugiriendo que su lenguaje podría expresar conceptos sin equivalente en idiomas humanos. El niño parecía capaz de describir relaciones temporales, orientaciones espaciales, e incluso emocionales, estados de maneras que requerían una comprensión de las matemáticas y
principios físicos desconocidos para él, ciencia de la época. Aún más inquietante fue el descubrimiento de Dunore de que el lenguaje del niño parecía estar evolucionando en tiempo real. Palabras y expresiones niño utilizado en la primera semana fueron modificado y refinado de la siguiente manera. Semanas como si estuviera adaptando su comunicación para hacerla más comprensible para los humanos. Es como si estuviera intentando construir una puente entre su forma de pensar y nuestro. Dunore observó, pero el esfuerzo parece estar causándole considerables angustia. De hecho, a medida que pasaban las semanas, los aldeanos comenzó a notar cambios preocupantes en el comportamiento del niño. Se volvió cada vez más agitado, especialmente por la noche. Los aldeanos informaron haberlo oído hablar. Su lenguaje es urgente, casi desesperado. Tonos durante las primeras horas de la mañana. Margaret M. Zetavis, quien tomó la responsabilidad del cuidado del niño, describió en su diario cómo él pasar horas mirando al cielo, señalando a constelaciones de estrellas y hablando rápidamente en su lengua incomprensible, como si intentara comunicarse con algo lejano. La situación se volvió aún más inquietante cuando el niño comenzó a dibujar. Mary Sinclair, el pueblo, la costurera le había dado al niño papel y carbón para mantenerlo entretenido. Lo que creó dejó a todos los que lo vieron en un estado de profunda inquietud. El niño. Los dibujos no eran imágenes en el sentido convencional. Eran complejos. Diagramas que parecían combinar fórmulas matemáticas, astronómicas, gráficos y símbolos que no se parecían en nada. Sistema de escritura conocido. Pero había una lógica innegable y precisión en ellos que sugería profundo conocimiento. El Dr. Mloud, quien conserva varios de estos dibujos en su revista médica, los describió como ventanas a una mente que opera en principios que no podemos comprender. 1. El dibujo en particular llamó la atención de todos los observadores. Representó lo que parecía ser un mapa, pero no de ningún tipo. Ubicación terrestre. Las formas geométricas eran conectados por líneas que parecían representar algún tipo de red o sistema de comunicación. En varios puntos. En el mapa, el niño había dibujado símbolos para que señaló continuamente mientras hablando con urgencia en su idioma. El profesor Dunore intentó descifrarlo. Los símbolos, pero concluyó que conceptos representados para los cuales ningún ser humano existía equivalencia. Es como si él fuera tratando de mostrarnos la ubicación de algo o alguien, pero usando puntos de referencia que existen fuera de nuestro comprensión del espacio y el tiempo. El misterio se profundizó cuando el niño comenzó a mostrar lo que los aldeanos solo podían describir como un comportamiento profético. El 1 de marzo. El 15 de marzo de 1821, el niño se volvió extremadamente agitado, señalando repetidamente al cielo y hablando su idioma con creciente urgencia. Parecía estar tratando de advertir. Los aldeanos hablaban de algo, pero no. Uno podría entender que, 2 días después, una tormenta de nieve inesperada golpeó la región con una violencia inusual. La tormenta duró 3 días y fue tan grave que varias casas en el pueblo estaban dañado. Pero lo que impresionó lo que más les gustó a los aldeanos fue que el niño tenía, de alguna manera predijo no solo la tormenta llegada, sino también su duración exacta. Incidentes similares ocurrieron durante marzo y abril. El niño se convertiría en agitado, señalar al cielo o algo específico, direcciones y hablar con urgencia en su idioma. Invariablemente, en cuestión de días, algo significativo sucedería. Tormentas, deslizamientos de tierra, incluso la llegada de visitantes inesperados al pueblo. Dr. Mloud comenzó a documentar estos incidentes meticulosamente, tratando de encontrar una explicación científica, pero cuanto más observado, más convencido estaba.
que el niño poseía alguna forma de conocimiento o percepción que trascendió limitaciones humanas normales. La situación llegó a un punto crítico. A finales de abril de 1821, cuando representantes de la corona británica llegó a Inverare, la delegación fue dirigido por el coronel James Worthington, un oficial de inteligencia militar que afirmó estar investigando informes de actividades inusuales en la región. A él llegó el doctor Erasmus, un funcionario del gobierno, médico especializado en salud mental, anomalías, y el profesor Cornelius Asquith, descrito como un experto en lenguas antiguas y perdidas, civilizaciones. La llegada de estos funcionarios marcó el principio del fin del niño, el tiempo en Inverare y el comienzo de una encubrimiento gubernamental que duraría más de 2 siglos. El primero, la acción tomada por el coronel Worthington fue para restringir el acceso al niño. Él ordenó que ningún aldeano pudiera interactuar con el niño sin autorización oficial. Y comenzó a realizar sus propios interrogatorios y exámenes. Las transcripciones de estas sesiones, descubierto recién en 1987 en forma clasificada. Los archivos del gobierno británico revelan el verdadero alcance de las preocupaciones de los funcionarios sobre el niño. En un informe fechado en abril, el 28 de marzo de 1821, el doctor Erasmus escribió: el sujeto demuestra capacidades cognitivas que desafían nuestra comprensión de lo humano. Capacidad mental. Su lenguaje parece codificar información de maneras que sugieran acceso a fuentes de conocimiento desconocidas, a la ciencia contemporánea. Profesor Asquith fue aún más directo en su evaluación. Las habilidades lingüísticas de este niño no es simplemente inusual. Ellos son imposibles. Se está comunicando conceptos e información que no deben existen en cualquier mente humana. Estamos tratando con algo que trasciende lo normal. Desarrollo humano. Pero fue el coronel Worthington quien hizo el más inquietante observación. Los dibujos del niño contienen representaciones detalladas de militares, instalaciones y formaciones geográficas, que son secretos de Estado clasificados. Información a la que no pudo haber tenido acceso por medios convencionales. El gobierno. Los funcionarios pasaron 2 semanas realizando exámenes intensivos del niño. Durante este periodo, los aldeanos fueron prohibido acercarse a la escuela donde se realizaban las sesiones, teniendo lugar. Sin embargo, varios aldeanos reportó haber escuchado sonidos extraños provenientes desde el edificio por la noche. Sonidos que, descrito como la voz del niño, pero distorsionado, como si estuviera hablando a través del agua o desde una gran distancia. Margaret M. Zetavis, en su diario, registró sus crecientes preocupaciones sobre el tratamiento del niño. Están haciendo algo para él. Puedo verlo en sus ojos cuando lo sacan por un breve momento. Camina. Está perdiendo esa luminosidad, cualidad que lo hizo tan especial. Es como si estuvieran drenando la luz de su alma. El 12 de mayo de 1821, el niño desapareció. La versión oficial, según documentos encontrados posteriormente en archivos del gobierno, declaró que el niño había sido trasladado a instalaciones médicas apropiadas para atención y estudio continuos. Pero aldeanos que presenciaron su partida, contó una historia muy diferente. Thomas McBride, el herrero del pueblo, reportó haber visto salir un carruaje cubierto en Inverare antes del amanecer del 12 de mayo. Pero lo que observó desafió la lógica. Explicación. El niño estaba en el carruaje, pero no estaba solo, dijo McBride. Escribió en una declaración conservada en registros del pueblo. Había sombras moviéndose a su alrededor, formas que parecían humanos, pero se movían de maneras que no eran natural. Y el niño estaba hablando un idioma extraño, pero su voz parecía venir de todas partes a la vez, como si
El mismo aire transportaba sus palabras. Otros testigos informaron hechos similares. Observaciones. El carruaje parecía moverse sin hacer ruido, y varios. Los aldeanos juraron haber visto luces en el cielo siguiendo al vehículo mientras desapareció en las montañas. Esto fue la última vez que alguien en Invamore vio el niño que hablaba el idioma imposible. Pero su historia no terminó ahí. De hecho, ¿qué pasó después de la desaparición puede ser aún más grave, más inquietante que el misterio de sus orígenes? En las décadas posteriores a la desaparición del niño de Invamore, una serie de extraños acontecimientos comenzaron a ocurrir, documentado en el ámbito médico y militar. Archivos de todo el Imperio Británico. Eventos que sugirieron la historia del niño. Estaba lejos de terminar. El primer incidente registrado ocurrió en agosto de 1821, apenas 3 meses después de la desaparición. Dr. William Harwell, médico jefe del Hospital Real de Edimburgo, informado de forma confidencial. Correspondencia con el Ministerio de Guerra. Caso que lo había dejado profundamente perturbado. Un paciente había sido ingresado en el hospital después de sufrir una convulsión, durante un experimento científico en el universidad. Durante su delirio, el hombre había comenzado a hablar en un idioma que ninguno de los médicos pudieron identificarlo. Pero, ¿qué? Lo que más alarmó al Dr. Harwell fue que él reconoció algunos de los patrones del habla, descrito en los informes clasificados. Sobre el caso Invamore, los sonidos, producido por el paciente seguido de la misma estructura matemática imposible, documentado en el caso de los escoceses. Niño, Harwell escribió, aún más inquietante, cuando el paciente se recuperó. No tenía ningún recuerdo de haber dicho eso. Idioma, ni demostró ninguna conocimiento de lenguas extranjeras. El patrón se repetiría con preocupación. Frecuencia en los años siguientes. Entre 1821 y 1830, al menos 40, se documentaron casos similares en hospitales, universidades y militares. Instalaciones en todas las islas británicas. Siempre siguieron el mismo patrón. Personas sin conocimientos lingüísticos especiales. El conocimiento de repente empezó a hablar. Lenguaje imposible durante la alteración. Estados de conciencia. Fiebres altas. Convulsiones, o después de un examen científico. Experimentos que involucran electricidad o magnetismo. ¿Qué hizo que estos casos fueran aún más? Lo más inquietante fue que muchos de los individuos afectados parecían transmitir información específica. Profesores de matemáticas en la Universidad de Cambridge informó que delirante. Los pacientes presentaron soluciones a problemas complejos. Problemas matemáticos usando lo extraño. Idioma. Los ingenieros militares documentaron casos en los que se describieron soldados heridos. En los diseños de lengua incomprensibles. Para máquinas que no se inventarían. Durante décadas. En 1825, el caso llegó a la atención directa de la corona cuando el propio príncipe regente, más tarde rey, Jorge IV fue testigo de un incidente durante una visita al Observatorio Real en Greenwich. Según documentos descubierto recién en 1963 en el Royal Archivos, el astrónomo real, Dr. Nathaniel Mascolene estaba demostrando un nuevo telescopio para el príncipe cuando algo extraordinario ocurrió. Durante la observación de un planeta. Conjunción, uno de los observatorios. Asistentes, un joven de 19 años llamado Peter Thornbury, de repente entró en trance y comenzó a hablar en el misterioso idioma, pero esta vez había algo diferente. Thornbury no era simplemente hablando el idioma imposible. Parecía estar respondiéndole a alguien como si estuviera manteniendo una conversación con una presencia invisible. El príncipe regente, inicialmente intrigado, rápidamente se alarmó cuando se dio cuenta de que Thornbury estaba apuntando a constelaciones específicas en el cielo y pronunciando secuencias de sonidos que siguieron complejos.
patrones matemáticos. Era como si el niño estaba recibiendo una cantidad astronómica. Instrucciones de una fuente que ninguno de nosotros podía percibir, escribió el doctor masculino en su informe confidencial. Y la información que estaba transmitiendo resultó ser correcto cuando lo verificamos más tarde con nuestros cálculos más precisos. El incidente condujo a la creación de un secreto comisión real para investigar casos relacionados con el lenguaje imposible. A medida que los documentos oficiales comenzaron a referirse a el fenómeno, la Comisión Real para Anomalías Lingüísticas establecidas en 1826, fue presidido por el coronel Worthington, el mismo oficial que había investigado el estuche original Inverray. Durante los próximos 15 años, la comisión documentaría cientos de casos y desarrollar teorías cada vez más inquietantes sobre la naturaleza del fenómeno. Archivos de la comisión, parcialmente desclasificados recién en 1995, revelan una investigación que se hizo cada vez más centrado en una posibilidad aterradora, que el chico de Inverare había de alguna manera infectó otras mentes con su imposible idioma. El doctor Erasmus, que había examinado el niño original, se convirtió en el de la comisión teórico principal. En sus informes él desarrolló lo que llamó la teoría de transmisión lingüística. No somos tratando con un fenómeno aislado. Doctor Erasmo escribió en 1828. La evidencia sugiere que el lenguaje observado en el sujeto original posee propiedades que le permiten replicarse a través de mentes humanas susceptibles. En 1841, un médico de Bristol documentado el tratamiento de un niño herido que hablaba el idioma imposible, pero el niño desapareció del hospital de la noche a la mañana, dejando solo símbolos extraños tallado en las paredes de su habitación. El caso mejor documentado ocurrió en 1847, durante la Gran Hambruna Irlandesa. Padre Michael O'Sullivan, trabajando con refugiados hambrientos en el puerto de Liverpool, reportó un extraordinario encuentro en una carta a los locales. Obispo, un niño apareció entre los refugiados, pero no se parecía a ninguno de los demás. Otros, su ropa estaba limpia y él parecía bien alimentado a pesar de los devastadores hambruna. Cuando intenté hablar con él respondió en un idioma que inmediatamente entendí, reconocido por las cuentas que tenía oído. Era el idioma de niño de Inverray. ¿Qué hizo que este avistamiento particularmente significativo fue que el padre O'Sullivan fue un estudioso de la antigüedad, idiomas, y logró documentar varias horas de conversación con el niño. Parecía estar tratando de enseñarme su lenguaje, escribió O'Sullivan, y poco a poco comencé a comprender fragmentos de lo que estaba diciendo. Él habló de lugares que no existen en ningún mapa, de personas que viven entre momentos, y de una gran reunión que estaba por venir. Incluso, más inquietante aún, O'Sullivan informó que el niño parecía tener un conocimiento íntimo, detalles sobre su vida personal, recuerdos de infancia, miedos secretos, incluso pensamientos que nunca había compartido con cualquiera. Era como si no supiera leer solo mis pensamientos, pero toda la historia de mi alma, escribió. Y cuando se fue, me quedé con la terrible sensación que me habían marcado de alguna manera, elegido para un propósito que no puedo comprender. El padre O'Sullivan murió 3 años después. En circunstancias tales, sus colegas, descrito como misterioso. Su cuerpo fue encontrado en su celda sin señales de violencia o enfermedad, pero con una expresión de terror absoluto en su cara. En las paredes a su alrededor, escrito en escritura que no es la suya, cientos de símbolos en la escritura imposible del niño. Se encontraron en 1851, exactamente 30 años después de la primera aparición del niño en Inverare. Los avistamientos cesaron abruptamente.
Durante décadas no se reportaron nuevos casos a las autoridades. Pero esto no significaba que el misterio había terminado, solo que había evolucionado en algo aún más inquietante. A partir de la década de 1860, el patrón comenzó a surgir en el ámbito oficial. Informes. En lugar de avistamientos directos de el niño, las autoridades comenzaron a recibir informes de anomalías lingüísticas, influencias en lugares donde se produjeron hechos revolucionarios. Se estaban produciendo descubrimientos científicos. Charles Darwin, durante su trabajo final sobre el origen de las especies reportadas en correspondencia privada con su primo, que había empezado a soñar en un idioma de números y patrones que le dieron perspectivas sobre la evolución y la naturaleza. Selección. Gregor Mendel, el austriaco, monje cuyos experimentos con plantas de guisantes estableció las leyes de la herencia, confesó en cartas a colegas que sus descubrimientos más importantes vinieron de sueños donde un niño le enseñaba la gramática de la vida en un lenguaje hecho de patrones y probabilidades. El patrón siempre fue lo mismo. Los científicos de la se informó sobre la vanguardia del descubrimiento humano, influencias de un idioma imposible, que aceleró dramáticamente su comprensión de los misterios de la naturaleza. En 1876, la Comisión Real para Anomalías Lingüísticas fue oficialmente disuelto, pero sus archivos revelaron que la decisión no fue motivada por resolución del caso, sino por temor a sus implicaciones. El informe final de la comisión, firmado por el propio coronel Worthington poco después, antes de su muerte, contenía un aterrador evaluación. Hemos llegado a la conclusión inevitable de que el tema, conocido como el niño de Inverray, no es y nunca fue enteramente humano. Su lenguaje no es simplemente un sistema de comunicación, pero una forma de tecnología que puede influir y acelerar la cognición humana. Desarrollo. Aún más alarmante es la evidencia. Sugiere que esta influencia es extendiéndose. Cada mente tocada por esto, el lenguaje se convierte en un nuevo vector de transmisión, patrones de propagación de pensamiento que puede ser fundamentalmente alterando la trayectoria humana. Desarrollo. Recomendamos que todos los archivos relacionados con este caso se clasificarán indefinidamente. La humanidad puede no estar preparada para realmente entender lo que hemos encontrado en el siglo XX, a medida que la ciencia avanzaba. Un ritmo acelerado, atento. Los investigadores comenzaron a identificar patrones, lo que sugiere que la influencia de el chico de Inverray nunca había cesado del todo. Dr. Helena Kenos, historiadora de la ciencia de la Universidad de Cambridge, pasó 20 años estudiando los expedientes desclasificados. En su investigación, publicada discretamente en 1987, identificó hechos inquietantes. Correlaciones estadísticas. Cuando mapeamos las ubicaciones de los lugares históricos, avistamientos del niño contra los sitios de los principales descubrimientos científicos en el siglo siguientes, encontramos una correlación mucho más allá de la coincidencia. Kenos escribió, lugares donde estaba el niño visto se convirtieron en centros de investigación científica, innovación dentro de una generación. Incluso, más inquietante aún, Kenos documentó que muchos de los científicos más influyentes de los siglos XIX y XX reportados en escritos privados sueños o experiencias que involucran algo imposible, idioma que influyó en su obra. Tesla habló de susurros eléctricos en un lenguaje de números que guió su invenciones. Einstein describió periodos de inspiración donde las ecuaciones de la relatividad se reveló en una lenguaje del cosmos que trascendió palabras humanas. Incluso Watson y Crick, descubridores de la estructura del ADN, aludió en correspondencia personal a perspectivas que surgieron de una fuente que ellos no pude explicarlo racionalmente. Lo que queda claro, concluyó Kenos, es que el lenguaje del niño Invar puede
Han estado acelerando secretamente la actividad humana, progreso científico durante más de un siglo. La cuestión no es si él sigue influyendo en nuestra civilización, pero hasta qué punto nuestra tecnología, la evolución ha sido guiada por un no humano. Inteligencia. Hoy en el siglo XXI, el caso del niño de Imbarray sigue siendo uno de los mejor documentados, y los misterios menos comprendidos en historia británica. Abundan las teorías sobre su verdadera naturaleza. Algunos investigadores sugieren que era un viajero en el tiempo, trayendo conocimiento del futuro codificado en un lenguaje que nuestras mentes solo podían procesan subconscientemente. Otros proponen que era un contacto extraterrestre, utilizando una forma de comunicación basada en principios matemáticos universales. La teoría más inquietante propuesta por un pequeño grupo de lingüistas y teóricos. Los físicos sugieren que el niño representaba una forma evolucionada del ser humano. Conciencia, un vistazo de lo que las especies pueden llegar a ser si trascendemos las limitaciones del lenguaje lineal. Lo que sé con certeza es esto. En 1821, un niño apareció en un remoto lugar de Escocia, pueblo que hablaba un idioma que desafiaba comprensión. Su presencia desencadenó una cadena de eventos que pueden haber ocurrido en secreto. Moldeó el curso de la civilización humana durante los últimos 2 siglos. ¿Y si los patrones identificados por los investigadores son correcto, su influencia continúa hoy en día, susurrando en las mentes de los científicos e inventores, acelerando nuestra evolución hacia un futuro que puede tener. Fue planeado hace más de 200 años por una inteligencia que aún no podemos comprender. El lenguaje imposible se han convertido en la fuerza invisible detrás. Progreso humano moderno. Y quizás, quizás ese fue el plan desde el principio. Si esta historia de misterio lingüístico y la evolución secreta ha tocado algo en lo más profundo de ti, suscríbete a nuestro canal para más historias de la humanidad. Archivos olvidados. Toca la notificación. Campana porque nunca sabemos cuándo la próxima. El misterio podría literalmente reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Hasta la próxima vez, recuerda algunos descubrimientos. Cambiar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos.